tenemos un cambio porque generalmente nuestra sección rendición de cuentos la revisamos un poquito después, ya cuando han pasado más minutos en esta hora, pero esta vez vamos a revisarla en este momento, vamos a adelantarla un poquito porque hoy tenemos uno de los máximos cuentos que nos ha contado este gobierno, el gobierno de México. Es un cuento, pues sí, bastante bonito, creo que uno de los mejores que se han aventado. Así que vamos a ver cuál es el cuento que nos contaron esta semana, que de hecho nos han contado desde más o menos inicios del sexenio y lo han ido repitiendo en diversas ocasiones. Entonces, vamos a escuchar qué dijo el gobierno y después revisamos por qué esto se trata de un cuento y no una verdad. Comentaba yo de que desde que estoy en la presidencia hemos logrado reducir todos los delitos, todos, y lo podemos probar: homicidios, robos, en todas sus expresiones, robo a casa habitación, robo a transeúntes, desde luego los feminicidios, los secuestros, mucho el secuestro se ha disminuido en cuanto a incidencia, alrededor del 70% desde que llegamos. Nada que ver con lo que sucedía anteriormente. Tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno, señor presidente. Sí, pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Pues dice el presidente López Obrador, y de hecho esto lo dijo hace unos días, la primera parte del video que vimos, dice que en este sexenio, en su gobierno, han disminuido todos los delitos, que los homicidios, por supuesto, han disminuido, que es precisamente lo que les preguntamos en nuestra encuesta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los homicidios han disminuido o no? Pero lo verdaderamente importante, o una de las cosas más importantes en este tema, es la segunda parte de este video que vimos, que es cuando el presidente López Obrador dice que él tiene otros datos y después el periodista, que en este caso es Jorge Ramos, esto pasó en enero de este año, Jorge Ramos le dice: no, señor presidente, o sea, estos son sus datos, ¿no? Yo le estoy diciendo que los homicidios aumentaron con sus propios datos. Y entonces López Obrador le contesta: sí, pero yo te los voy a mostrar de manera distinta. Esta frase que dice López Obrador, cuando dice te los voy a mostrar de manera distinta, es súper importante porque, pues, digo, ahí nos lo está anunciando el presidente de México, nos está diciendo exactamente qué ha hecho y qué va a hacer de aquí a que deje la presidencia, que es mostrarnos los datos de manera distinta. A ver, vamos a ver primero qué ha pasado con los homicidios en este país. ¿Qué dice el INEGI, que es una fuente totalmente confiable sobre las estadísticas de asesinatos en México? ¿Qué nos dice el INEGI que ha pasado en este sexenio y en los anteriores con los homicidios en nuestro país? Esta es una gráfica que hicimos nosotras en Serendipia con los datos del INEGI desde el año 1995 hasta el año 2022. Aquí vemos que los primeros 4 años, o sea, si comparamos los primeros 4 años de cada sexenio, el sexenio de López Obrador es el que más asesinatos acumula, con más de 142,000. Esta es la mayor cifra, la mayor estadística de asesinatos desde 1995 en el sexenio de Ernesto Zedillo. Creo que aquí está bastante claro, ¿no? Este es el acumulado durante los primeros 4 años y no hay duda de que el sexenio actual, el gobierno en el que estamos, es el gobierno con más homicidios acumulados desde hace casi 30 años. O sea, esto lo podemos ver ahí y no nos cabe la menor duda. Ahora, ¿qué tanto es esto? ¿No? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que hemos registrado 142,000 asesinatos en 4 años? Bueno, si hacemos un promedio diario, esto quiere decir que cada día en México, desde que empezó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinadas 96 personas
en nuestro país, 96 personas en promedio al día. Imagínense esto, todos los días 96 personas son víctimas de homicidio en México. Para que dimensionemos esto de otra manera, 96 personas es casi un metrobús de la Ciudad de México lleno. La capacidad máxima de esos metrobuses es de 100 personas, entonces digamos que le faltan solo 4 personas, pero prácticamente lleno un metrobús y todas esas son las personas que son asesinadas cada día en nuestro país. Entonces, estamos hablando de una crisis en cuanto a homicidios, ¿no? Pero entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Y por qué les digo que es muy impactante y muy significativa esta frase del presidente cuando nos dice, yo te voy a mostrar los datos de manera distinta? Bueno, vamos a ver una de las gráficas que está usando el gobierno de México para darle a conocer a la ciudadanía lo que está pasando con los asesinatos en el país. Esta es una gráfica que publicó el gobierno federal en su cuenta de X, en su cuenta de Twitter, como le quieran llamar ustedes, pero ahí estuvo publicada esta gráfica. Ahora, si ustedes ven esta gráfica, así sin analizarla mucho, como rápidamente, obviamente vamos a pensar que este último año, 2024, que es el que tiene aquí graficado el gobierno de nuestro país, pues wow, hay una reducción bastante impresionante, ¿no? De hecho, parece que es el año con menos asesinatos desde Fox, desde el sexenio de Fox, es el año que está más abajo. Entonces, pues claro, la política contra la inseguridad de este gobierno está funcionando, todo va muy bien, los asesinatos ya no son tantos como antes y todo es un éxito. Y esto se ajusta a lo que nos está diciendo también el presidente López Obrador. Pero si analizamos la gráfica un poquito más, encontramos que tiene no uno, sino varios errores. Nosotras hicimos el ejercicio de señalar cada uno de estos errores y vamos a ver exactamente cuáles son, porque tal vez al verla solamente rápido no los notamos, pero vamos a ver ahora este análisis que hicimos nosotras en Serendipia. Bueno. Primero, uno de los análisis más obvios que hacer con esta gráfica es que esta última barra que vemos de 2024 corresponde a un poco más de 12,000 asesinatos. Y si la comparamos con esta barra de 2007, que corresponde a 8,000, la barra de 12,000 está más abajo. Pero yo no sé ustedes, yo entiendo que 12,000 es más que 8,000. Entonces, ¿por qué esa barra de 12,000 sería más chica que la de 8,000? Bueno, no lo sabemos. Lo mismo pasa con las otras barras del sexenio de Fox, en donde tenemos 10,000 asesinatos, 9,000 asesinatos, y esas barras están más arriba que la barra de 12,000 del sexenio de López Obrador. Entonces, ¿realmente este año 2024 es el que tiene menos asesinatos? Pues parece que no, porque en sexenios anteriores hay menos asesinatos, solo que las barras se presentan más altas que la de 12,000 que está en el sexenio de López Obrador. Aquí ya empezamos a ver que tal vez sí nos está mostrando los datos de otra manera, tal y como nos avisó el presidente en enero de este año. Además, hay un problema con los datos tanto de 2023 como de 2024. Y es que en el momento en el que fue publicada esta gráfica, que es junio de este año, de 2024, el INEGI todavía no publicaba datos ni para 2023 ni para 2024. Entonces, ¿de dónde están saliendo las cifras que tiene el gobierno en esta gráfica para esos 2 años? ¿Quién sabe? ¿Qué podríamos hacer en un mundo ideal? Porque ya creo que es mucho pedir. Si quisiéramos saber de dónde salen esos datos, bueno, pues nos vamos a consultar la fuente de la gráfica, ¿no? Si tenemos un poco de, o sea, si hemos visto otras gráficas en nuestra vida, pues sabemos que generalmente las gráficas tienen su fuente abajo. Abajo de la gráfica siempre vemos fuente, 2 puntos, y ahí nos dicen de dónde sacaron su información. ¿Qué pasa en esta gráfica? Pues que no tiene fuente. No tiene fuente,
no hay ninguna anotación que diga fuente dos puntos, de aquí saqué mi información. Eso no existe en esta gráfica del gobierno de México. Entonces, ¿quién sabe de dónde salen esos datos de 2023 y 2024? Y de hecho, tampoco tenemos certeza de dónde salen todos los datos porque el gobierno no nos lo dice. Nosotras corroboramos que efectivamente son los datos que tiene el INEGI, pero pues tuvimos que pensar, bueno, cuál puede ser la fuente, ¿no? Ir a corroborar con los datos del INEGI, pero el gobierno no nos lo dice. Esto es muy, muy preocupante porque pues nos lleva a una vez más caer en esta idea de que los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas debemos creer todo lo que nos dice el gobierno del presidente López Obrador simplemente porque nos lo está diciendo él. Sabemos que un argumento es, bueno, pero esta gráfica la está publicando el gobierno, ¿no? Entonces los datos, pues por supuesto que son confiables, como cuando escuchamos el argumento de, nos lo están diciendo en la mañanera, entonces obviamente es cierto, pero no hay ninguna fuente en donde podamos contrastar lo que nos está diciendo el gobierno y hacer nuestro propio análisis. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno piensa que tenemos que creerle todo porque es el gobierno o porque es el presidente López Obrador, pues tal parece que sí, esa es la idea, porque ni siquiera nos dan las herramientas, pues para ir a corroborar lo que nos están diciendo. Parece que no podemos dudar de lo que dice el gobierno, de lo que nos presenta en esta gráfica, ni nada. Ahora, si regresamos a esa gráfica un momento, podemos ver que en 2023 tenemos un valor de 29,000 homicidios en 2023. Les digo, en el momento en el que publicaron esta gráfica, ese dato todavía no era publicado por el INEGI. Pero resulta que hoy 1 de agosto, el INEGI ya publicó sus datos preliminares de homicidios preliminares, ¿eh? Todavía no son los datos ya totales o revisados, o sea, son los datos preliminares. Publicó esta información y de esos 29,000 homicidios que tenía el gobierno en su gráfica para 2023, resulta que el INEGI nos está diciendo que en realidad la cifra se aproxima más a 31,000 homicidios. Entonces, pues sí, el gobierno se apresuró a publicar una gráfica cuando no había datos definitivos. ¿Y qué pasa? Pues que se quedó por lo menos 2,000 homicidios abajo de los que realmente hubo el año pasado. Esto todavía falta que el INEGI lo revise para que saque ya las estadísticas definitivas en noviembre de este año. Hasta noviembre vamos a saber con certeza cuántos homicidios hubo en México en 2023. O sea, casi a finales de año podemos conocer las estadísticas del año anterior. Entonces, además de que se está pues precipitando el gobierno en publicar esto, pues está publicando datos que ni siquiera son ciertos, ¿no? Y todo para mostrarnos un panorama que por supuesto le favorece al gobierno porque pues va con su narrativa. Miren, estamos reduciendo los homicidios, ¿eh? Nosotros sí estamos trabajando y todo va muy bien, pero en realidad pues, miren, o sea, para terminar pronto, esa gráfica es una falta de respeto a la inteligencia de las personas que vivimos en nuestro país. O sea, es como decirnos, no, tú no tienes que pensar, yo aquí te doy este dibujito y ya. Tú con esto puedes estar feliz porque te estoy diciendo que hay menos homicidios de los que realmente hay. Y esta no es la única vez que el gobierno hizo algo parecido. O sea, lo hace constantemente, publica gráficas como esta, tanto en la conferencia matutina como en sus redes sociales que tienen los mismos errores, por llamarles de alguna manera, porque la verdad, yo no puedo creer que un gobierno no pueda tener a una persona que sepa hacer gráficas y que sepa hacer visualizaciones y que sepa que le tiene que poner la fuente como requisito mínimo, o sea, es lo mínimo que tendría que estar haciendo. No me parece que sea un error, me parece más bien que es algo a propósito que se hace para, pues, darnos a entender una cosa que en realidad no es cierta. Ahora, ¿qué pasa? Nosotras, mientras desarrollábamos esta investigación, nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa cuando graficamos los datos que sí tenemos y lo hacemos de una manera más responsable? Y por supuesto, hicimos nuestra propia versión de esta gráfica que se ve
Así. Esto es lo que pasa cuando graficamos los datos que sí ha publicado el INEGI y comparamos el mismo periodo del gobierno del presidente López Obrador con los gobiernos anteriores. Aquí estamos tomando 4 años porque es lo que está publicado en el INEGI. Les digo, tenemos datos hasta 2022. Entonces, vamos a emparejar eso con los años pasados, ¿no? De Peña Nieto tomamos 4 años, de Calderón igual y de Fox igual. Y esta gráfica es lo que pasa cuando hacemos eso. Efectivamente, el gobierno de López Obrador está hasta arriba en homicidios. Se ve clarísimo que es el gobierno con más registro de asesinatos en nuestro país. Y también se ve que dejamos en blanco estos últimos 2 años, 2023 y 2024, y pusimos una anotación en la que decimos, de estos años todavía no tenemos datos, entonces no la podemos comparar con los años anteriores. Y la variación precisamente la estamos calculando con respecto al primer año y el cuarto año de cada gobierno. Y claro, en nuestra gráfica sí pusimos la fuente, que es el INEGI. Entonces ahí ustedes, si no le creen a nuestra gráfica o si la quieren corroborar, pues pueden ir al INEGI y revisar esos datos, que de hecho es la idea y es lo que tendría que pasar siempre cuando se publica una gráfica de este tipo. Entonces, pues les digo, el presidente López Obrador nos lo avisó, nos lo dijo en enero de este año, cuando tuvo otro de sus encuentros con Jorge Ramos, nos dijo, yo les voy a mostrar los datos de manera distinta. Y esta es la manera en la que lo está haciendo el gobierno, con visualizaciones que están mal hechas, porque eso es lo que están, así son, y que nos muestran una realidad distinta a la que estamos viviendo, que es los asesinatos no han disminuido, o sea, sí vemos a lo mejor 2,000 menos cada año desde que empezó el sexenio, pero no vemos esta reducción como nos querían presentar con la primera gráfica, que es prácticamente así, ¿no? Desde que empezó el gobierno hasta 2024 se cae. Pues sí, porque además en ese momento de 2024, en junio, no teníamos datos de todo el año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comparamos años completos con solo unos cuantos meses? Pero bueno, vamos a ver entonces un resumen de todo lo que ha publicado, sí, de todas las correcciones que les podemos hacer a estas gráficas. Nosotros aquí en esta infografía les decimos, bueno, para empezar, compara años completos, ¿no? Con los primeros 5 meses de 2024, que es hasta donde podría haber datos en ese momento. También lo que hablábamos de la barra de 8,000, que es más grande que la de 12,000, una cosa para nada creíble, ¿no? Que no tiene fuentes, entonces no podemos verificar la información. Y el tema de los datos del INEGI, que todavía no están disponibles datos definitivos para 2023 y 2024. Entonces, ni siquiera sabemos de dónde salen esas dos cifras, porque el gobierno jamás nos dice qué es lo que está graficando y de dónde salió esta información. Y he aquí las otras gráficas del gobierno mexicano, porque en este tema de los asesinatos, el gobierno y el presidente López Obrador esta vez sí no nos pueden decir que tienen otros datos, como le encanta al presidente hacer, ¿no? De hecho, ya es como una de sus frases más célebres y más conocidas, el yo tengo otros datos y yo tengo otros datos y de todo tiene otros datos. Pues aquí no puede tener otros datos porque además los homicidios son un tipo de delito en el que no puede haber un subregistro, porque las personas que mueren y que son asesinadas tienen que estar en estos registros del gobierno. Entonces, no hay manera de cambiar ese dato, de cambiar esas cifras, esas estadísticas, así que no puede tener otros datos, pero sí puede tener otras gráficas con las cuales puede seguir apoyando esta versión de que pues aquí no está pasando nada y de hecho todo está mejorando, ¿no? Menos asesinatos y todo va súper, súper bien. He ahí las otras gráficas del gobierno. Hugo nos dice que ya se podría actualizar con 2023. Pues sí podríamos con los datos preliminares, aunque los definitivos los tendremos hasta noviembre, entonces tal vez podríamos esperar hasta noviembre o poner una anotación de que son datos preliminares, ¿no? Pero bueno,
podemos hacerlo, habría que pensarlo un poco. ¿México es otro Benjamin Button o qué pasa? Lejos de crecer y elevarle la vara de medición y exigencia a nuestros gobernantes, caemos en infantilizarnos y creernos sus cuentos y les volvimos a votar. Tendríamos que dudar de todo lo que nos dice tanto este gobierno como cualquier otro, ¿no? Y sobre todo cuando no nos está presentando ni siquiera la fuente de dónde está sacando estas gráficas, no nos deja verificar la información que nos da, entonces sí tendríamos que dudar un poco más de lo que nos diga. Y les repito, tanto este como cualquier otro gobierno. O sea, esto no es un asunto de, no le vamos a creer a este gobierno y ya, y si es otro, sí le vamos a creer. No, al que sea, nunca, nunca hay que creerle. Creo que eso es lo más importante que podemos hacer como ciudadanas o ciudadanos de este país. Lo que el presidente sostiene es que hay por primera vez una tendencia a la baja, aunque sea mínima. Esa es una parte de lo que sostiene, sí, pero Alfredo, si tienes por ahí la gráfica original del gobierno, sí, nos está diciendo, por una parte, que hay una disminución sostenida, ok, eso lo podemos afirmar, pero también lo que nos está mostrando aquí el gobierno es este datito engañoso de 2024, que ni siquiera es un dato que exista. O sea, oficialmente este dato que nos están presentando en 2024 no existe. Y si existe, corresponde a unos cuantos meses, ¿no? Entonces sí me parece importante aclarar que no, el gobierno no solo está sosteniendo que por primera vez hay una tendencia a la baja, sino que nos quiere hacer pensar, si no analizamos esta gráfica con más detenimiento, nos quiere hacer pensar que esta reducción es mucho mayor a la que realmente es y además está haciendo una comparación que ni siquiera es correcta. O sea, no es correcto comparar 5 meses de 2024 con años completos, porque pues por supuesto que la cifra de los 5 meses va a ser menor, ¿no? Que la de años completos. Entonces, si quisieran solo destacar esta tendencia a la baja, tendrían que analizar solo hasta 2022, que es hasta donde hay datos definitivos, y lo podrían hacer, pero por alguna razón al gobierno eso no le basta, y entonces quiere también mostrarnos esta barra muy pequeña de 2024 que es totalmente engañosa. O sea, si eso fuera lo que quisiera hacer, decirnos que ahí va disminuyendo poco a poco, pues ¿por qué no cortar la gráfica en 2022, no? Y explicarnos que no hay datos todavía para los otros años, lo cual se me haría algo súper honesto, súper transparente y de hecho lo estaríamos aplaudiendo aquí, pero eso no fue lo que decidieron hacer, sino mostrarnos algo muy, muy engañoso. La tasa de crecimiento de los 4 primeros años es comparable en todas las administraciones. La tasa de crecimiento de los 4 primeros... Sí, o sea, lo que estamos haciendo es justo, ¿no? Cortar los 4 primeros años de cada gobierno, porque es la información que tenemos hasta ahorita del gobierno actual. Entonces, pues comparamos periodos similares en cada sexenio. Por eso es que decidimos cortarla así. Creemos que sí es comparable y de hecho así es como se analiza, ¿no? Cuando no tenemos los sexenios completos, hacemos el mismo corte en todos los gobiernos de los que estamos hablando. Esa barra de 12,000 es menor a la de 10,000 en 2006, sí, y a todo el sexenio de Fox, que tiene entre 10,000 y 9,000. En todo eso es menor la de 12,000 que la de 10,000. ¿Cuál tendencia a la baja? Si en su primer año subió y luego empezó a bajar poco a poquito. A ver, sí, esto es cierto. 2020 es el año que tiene el mayor registro de homicidios, aquí lo podemos ver, o sea, el mayor registro desde 1990 y después sí empezó a bajar. O sea, de todas formas, podemos hablar de que sí, está disminuyendo un poco desde 2020, pero les digo, el problema es que nos quieren hacer pensar que disminuyó mucho más de lo que ha disminuido. Es muy pequeña disminución, pero el sexenio con más homicidios, pues sí, eso también es indiscutible, como veíamos en la primera gráfica que les compartimos, es el sexenio con más homicidios desde 1990. Pues este fue el cuento que escogimos contarles esta semana. Esta es una investigación especial que publicamos en Serendipia, que de hecho, como todas nuestras investigaciones especiales, nos tomó alrededor de un mes investigarla y publicarla para ustedes. Esta gráfica que estamos viendo y que analizamos durante estos minutos es solo una, ¿eh? En la investigación tenemos otras dos, y eso porque tuvimos que cortar en algún momento, no podíamos poner todas en las que han hecho esto, pero pues
escogimos como estos ejemplos que son muy claros de cómo se están manipulando las gráficas, estas otras gráficas del presidente López Obrador. Así que si quieren leer la investigación completa, tenemos entrevistas con analistas de datos, con Alberto Cairo, que es un diseñador de información que ha analizado cómo medios de comunicación y otros gobiernos mienten con gráficas precisamente. Entonces es alguien que nos pudo hablar del tema con mucho, mucho detalle. Les recomiendo que lean la investigación completa. Ya tienen el link en el chat y pueden ver también las otras gráficas en las que el gobierno hace cosas similares. Entonces, léanla. Está, sí, un poco larga, pero creo que vale mucho la pena que la lean con calma y pues ya, después nos dicen qué piensan. Ya saben que nos pueden compartir por redes sociales o en el mismo sitio, perdón, pueden dejar sus comentarios. Así que muchas gracias por acompañarnos en este viaje de análisis de gráficas y de cómo el presidente nos está mostrando de manera distinta los datos de homicidios en este gobierno.